Bienvenidos a su nuevo episodio en Vets al Aire. Espero les estén gustando, como siempre les digo, los episodios que hemos estado haciendo. Y como hemos hablado y como les ha tocado escuchar a cada uno de los médicos que hemos tenido, que la medicina realmente en veterinaria ha evolucionado en esta última década de manera impresionante. Ya ahorita tenemos muchas técnicas que hace mucho tiempo no teníamos, hace incluso 5 años para atrás no había en México. Y pues bueno, muchas de las ocasiones tenemos esta duda cuando les decimos a los dueños nosotros como médicos, hay que solicitar estudios de laboratorio. Y la gente muchas veces dice, es que me quieren sacar dinero, es que no es necesario, es que ¿por qué si mi perro está bien, por qué piden estudios de laboratorio? Entonces hoy trajimos al experto para poder explicarnos un poco de por qué esas cosas y muchas más que ahorita vamos a platicar sobre laboratorio clínico. Con ustedes, el doctor Alejandro Rojas. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Doc? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, aquí estoy para aclararles cualquier duda que tengan con respecto al tema. Perfecto, Doc. Primero platícanos un poquito quién eres para que la gente te conozca un poquito. Sí, bueno, mi nombre es Alejandro Rojas Silva. Yo soy ecuatoriano, de hecho. Hice mi licenciatura allá en Ecuador en medicina veterinaria y posteriormente hice mi internado, mi residencia, maestría en la Universidad de la UNAM en el Laboratorio de Patología Clínica. Entonces, mi título es de maestría, pero no es una maestría en investigación, es una maestría en profundización de diagnóstico veterinario, ¿no? De laboratorio. Y posterior a eso trabajé en algunos laboratorios privados y al final, hace ya 3 años, fundé Red Lab, que es el laboratorio de diagnóstico veterinario aquí en Monterrey, en donde es dirigido por especialistas, ¿no? Okay. ¿Cuál es la diferencia, y platicando un poquito de eso de una vez, de que sea dirigido por especialistas a un laboratorio que tal vez sea más químico y demás? Sí, normalmente lo que pasa es que a veces la gente, las personas pues creen que el laboratorio pues debe ser dirigido por químicos como pasa en humanos, ¿verdad? Entonces en humanos pues sí, los químicos tienen la capacidad, los estudios para poder realizar esas pruebas. La diferencia en veterinaria es que nosotros no tenemos primero diferentes especies, ¿no? No es lo mismo un perro que un gato, no es lo mismo, y dentro de la especie no es lo mismo un perro cachorro de Beagle, ¿no? De los 3 meses a un San Bernardo cachorro de 1 año, ¿no? Y todo eso pues cambia. Entonces, el punto de ser un especialista en este campo es poder tener todas esas diferencias, saber las razas, saber las especies que son predisponentes a ciertas enfermedades, reconocerlas y a través de eso pues identificar anormalidades en esos pacientes. Entonces, de ahí viene ese cambio, ese salto a la medicina veterinaria. Y aparte, el patólogo clínico es capaz de interpretar las alteraciones. Una cosa que es el cambio, la ventaja más grande con los químicos, no por disminuir su profesión, porque es muy noble y también es muy valorada, ¿verdad? Total. Pero nosotros tenemos la capacidad como médicos, tenemos esa parte de clínica, por eso somos patólogos clínicos. Entonces, en conjunto con el médico veterinario, podemos llegar a determinar si las alteraciones de ese paciente en conjunto con la clínica, o sea, los signos que presente, las enfermedades que presente, tiene correlación, hay que hacer otros estudios, se tiene que hacer pruebas más específicas, etc. Y de esa forma guiar al médico veterinario. Muchas veces cuando nosotros tenemos algunas dudas con respecto a algún estudio o incluso con un paciente, cuando mandamos al laboratorio X prueba que podemos mandar, el otro lado no sabe el contexto de cómo está el paciente, no se entera si el paciente está postrado, cuando llegó, está anémico, no está anémico, cuánto tiempo tiene así, no tiene contexto el otro lado. Entonces, muchas de las ocasiones, desde incluso la toma de la muestra, cómo se puede tomar, está incorrecta y los resultados que podemos llegar a tener pueden ser erróneos. Entonces, de esta manera, como el doc lo hace, es mucho más benéfica para nosotros porque él te puede decir, ¿sabes qué, doc? Creo que la muestra, ¿con qué aguja la tomaste? ¿De dónde la tomaste? ¿Cuánto te tardaste en tomar esa muestra? Porque en ocasiones tenemos ciertos coágulos que eso puede alterar los estudios, los resultados que podemos llegar a tener y podemos dar resultados falsos que realmente tu paciente no tiene. Y ha pasado mucho de que llega paciente muy anémico y después el día siguiente va a otra clínica y le vuelven a pedir ese mismo estudio y no era anémico el paciente. ¿Pero por qué? Por la toma. Entonces, muchas de las ocasiones
esa interacción entre el laboratorio y nosotros puede llegar a algo muy diferente a comparación de cuando lo mandas al laboratorio y no sabe el otro lado. El otro lado nomás te dice, ya lo corrí, aquí está, ya tú te agarras. Entonces Sí. aquí cambia un poquito esa parte, es bastante valiosa para nosotros. Sí, la dinámica que tenemos es, que siempre les digo, es como una triada, ¿no? Entonces está el médico clínico por un lado, ¿no? Que es cuando llega la mascota, lo puede hacer el examen físico general, tiene sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Y envía al laboratorio, ¿no? El laboratorio, por otro lado, donde está el patólogo clínico, recibe toda esa información y recorre todas las pruebas que le enviaste, ¿no? De sangre, de orina, de lo que sea. Y a través de esa información, pues regresa la información al clínico y le dice, mira, tus diagnósticos diferenciales, lo que tenías o la sospecha tan alta, ¿concuerda o no concuerda con estas alteraciones, no? Y aparte encontramos otras alteraciones en las que tienes que enfocarte, que tal vez los signos clínicos no son evidentes, pero el laboratorio ya nos está diciendo, ojo ahí, ¿no? Y la triada es en conjunto con imagenología, ¿no? Porque ahora es básico, ¿no? O sea, un paciente que entra por primera vez por una enfermedad, a fuerza imagenología, a fuerza laboratorios, y entonces entre el radiólogo, el patólogo clínico y el clínico, poder resolver ese misterio de qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque todos los casos son un misterio muchas veces, ¿no? Entonces, es literalmente agarrar como Sherlock Holmes, ¿no? O sea, el puzzle, el rompecabezas, y pues aquí la parte del laboratorio, aquí la imagenología, y ya tenemos la imagen completa, y entonces el clínico ya tiene todas las herramientas para decir confiado, sabes que sí, tu paciente tiene leptospira, ¿no? Es concluyente a leptospirosis, entonces ya puedo iniciar un tratamiento adecuado, ya le puedo dar un pronóstico al propietario, ya puedo saber qué otro tipo de cosas tengo que tomar en consideración, porque si ahorita empiezo con ese tratamiento, quizás después tenga alguna otra cosa más secundaria a la leptospira, ¿no? Entonces ya se vuelve un diagnóstico en conjunto, y eso es hace, como tú decías, 5, 10 años, 15 años, no pasaba eso porque no teníamos las herramientas, y ahora pues están los especialistas, están las herramientas, y es mucho más fácil, ¿no? Porque eso de los propietarios me comentan mucho. A veces mis clientes me dicen, es que el propietario no quiere pagar porque me dice que le voy a sacar dinero, ¿no? Y eso es, o sea, evidentemente tenemos que comer, ¿no? No se puede hacer gratis las cosas, pero ahora trabajamos en medicina basada en evidencias, en pruebas, ¿no? Antes era el ojo clínico, ¿no? O sea, yo tengo un ojo clínico y huele a parvo, entonces es parvo, ¿no? Entonces, esa enfermedad infecciosa que les da a los cachorros, ¿no? Con una diarrea terrible, sanguinolenta. Pero ¿y cómo sabes que no es un parasitismo súper fuerte, ¿no? Y ya lo trataste como parvo y pues se murió de los parásitos, no se murió de la infección, ¿no? Entonces ahora, gracias a todas esas herramientas que tenemos, gracias a las especialidades que cada vez hay más, que eso es bueno, podemos tener diagnósticos más confiados y tratamientos que mejoren para ese paciente en específico. No, y es que a lo mejor la gente no lo ve de esa manera todavía, los dueños de las mascotas, pero la realidad es que nosotros tratamos actualmente de prevenir muchas de las patologías que a veces son muy silenciosas. Por ejemplo, aquí en el norte tenemos muchos hemoparásitos, parásitos que están básicamente, o garrapatas que transmiten enfermedades, y que pues obviamente esas enfermedades son a veces muy silenciosas. Pasa mucho tiempo cuando empiezan a tener signos clínicos los pacientes. Sí, y nosotros les decimos, hay que hacer estudios. ¿Pero por qué si mi perro viene sano, viene todo bien, no lo veo mal? ¿Por qué me pides hacer estudios? Entonces, para irnos así directo, para ti, ¿cuándo consideras que un perro, primeramente un perro, se considera un paciente geriátrico? ¿A qué edad? Pues va a depender de la raza y el tamaño, ¿no? Obviamente, si es que es un perro pequeño, pues sabemos que, no sé, hablamos de un chihuahueño cabeza de manzana, ¿no? O sea, de los más chiquititos, ¿no? Probablemente empiecen a ser gerontes a partir de los 8, 9 años, ¿no? Pero si es que hablamos de un gran danés o un San Bernardo, pues ya a partir de los 7, 6, 7 años ya se lo considera un paciente viejo, ¿no? Adulto viejo, adulto mayor. Entonces, sí, eso de las edades también es súper importante, y lo que mencionaste de que los pacientes pues clínicamente están sanos, ¿no? Yo puedo ver a mi perro que está moviendo la cola, está feliz y eso, y ese no es a veces hay que hacer ese cambio de chip en los propietarios y que entiendan que no es como los humanos, ¿no?
Porque si yo me levanto un día y me duele el estómago, entonces voy donde, o sea, tal vez me siento, pero puedo decirlo, o sea, ¿sabes qué? Me duele el estómago. Y aparte los humanos no tenemos el umbral del dolor tan alto como los perros, ¿no? Para que un perro deje de comer, para que un gato deje de alimentarse, deje de tomar agua, deje de comportarse normalmente, es que ya el dolor es bastante grande, ¿no? Es bastante avanzado. Porque los perros son muy estoicos, ¿no? Yo tengo, por poner un ejemplo, mi perra, que es una pitbull, que de por sí ya tienen un umbral de dolor mucho más alto todavía. Pasó semanas así normal y me acabo de enterar, le fui a hacer un ultrasonido porque tuvo unas gotas de sangre que tenía un montón de sedimento, una infección terrible en la vejiga y ella como si nada, ¿no? Sí. Y eso que yo soy veterinario, eso que yo puedo ver los signos clínicos, que yo veo su comportamiento, que puedo ver a veces los propietarios de eso es importante porque pueden ver cosas cuando son propietarios que sí les ponen atención a sus mascotas, ¿verdad? Un cambio de comportamiento pequeño ya les llama la atención, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Dag nunca me dio nada, ningún aviso hasta que yo le vi orinar con sangre, ¿no? Entonces ya me alarmé y ya voy. Entonces eso pasa también, hay que hacer ese cambio de chip, de que no son humanos, son perros, son animales, su comportamiento es diferente, ¿no? Y entonces hay que hacer estudios siempre justamente para prevenir. Lo ideal es que un perro, al igual que un humano, vaya de visita al médico veterinario por lo menos unas 2 veces al año, ¿no? Por lo menos para saber que todo está bien. Y como dices, hay muchísimas enfermedades silenciosas en las que solo se detectan a nivel de imagenología o de pruebas de laboratorio. Entonces, si yo llevo a mi paciente, a mi perro, unas 2 veces al año, hago estos estudios, pues es mucho más fácil para el veterinario, ¿sabes qué decir? Aquí ya hay un problema, podemos detectarlo. Tal vez el problema no está tan avanzado y puedo corregirlo, ¿no? Puedo prevenir que avance. O si es que ya está presente, pues bueno, y no hay cura, pues puedo detener el proceso para que sea lo más lento posible, ¿no? Es correcto. Ahora, hablando exactamente de esto de las edades, hablamos de lo que es perro. Ahora, hablando de gatos, ¿cuándo considerarías que un gato es geronte? Ay, en los gatos sí es como más complicado, pero normalmente los gatos a partir de los 14, o sea, 12 a 14 años ya empiezan a considerarse como viejos. Es que también la literatura pues cambia y las razas también cambian, ¿no? En ellos. En Europa, por ejemplo, cuando hice allá mi rotación, ellos consideraban a los gatos a partir de los 12 años ya un gato geronte, ¿no? Pero acá en México, la enseñanza que yo tuve es no, considero un gato geronte a partir de los 14, 15 años, ¿no? Y a partir de esa edad es muy importante tener esos como cortes porque ya sabemos qué estudios podemos hacer, ¿no? A partir de ahí, qué otras cosas adicionales aparte de las cosas de rutina, ¿no? Total. Por ejemplo, en un gato, a partir de los 12 años, sí o sí se deben medir hormonas tiroideas, ¿no? La T4 total. ¿Por qué? Porque ya están muy predisponentes, una edad muy predisponente ya para que presente hipertiroidismo, que es una de las enfermedades endocrinas más comunes en los gatos gerontes, ¿no? Bueno, una de las más comunes porque para simplificarlo, podría decir que es el panel general que pueden solicitar un médico veterinario simplemente por saber que está bien la mascota. Un panel básico, ¿cuál sería? ¿Qué estudios serían el panel básico como tal? Sí, lo decimos como paneles de justo como diferentes pruebas que van en conjunto, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre les recomiendo que a pesar de que el paciente esté clínicamente sano, venga por primera vez, tenga ya 3 años, sus vacunas y eso, se haga un panel integral, sí o sí. O sea, esté enfermo o esté sano, siempre se empieza por un panel integral, ¿no? Entonces, el panel integral consiste en un hemograma completo, que eso es otro cambio de lo que no hacen en medicina humana, que es la revisión del frotis, ¿no? Nosotros como patólogos clínicos en los laboratorios veterinarios se hace la revisión del frotis. ¿Qué es el frotis? Pues bueno, una gota de sangre se extiende en una laminilla, esa se seca, se hace una tinción especial y eso se lleva al microscopio. ¿Para qué? Para ver la morfología de las células de la sangre, ¿no? Vemos cómo están, qué tipo de morfología tienen, si hay cambios en su forma, si hay presencia de hemoparásitos, si hay presencia de células neoplásicas, displásicas, o sea, nos da un montón de información el frotis, ¿no? Entonces, el hemograma sí o sí debe acompañarse siempre del frotis, no se lo puede dejar a un lado.
El panel del perfil bioquímico, que es completo, que lleva como 29 analitos, y el urianálisis, ¿no? El urianálisis, que es pues del examen de la orina. Con esto nosotros nos podemos dar una idea general de cómo está todo. ¿Por qué? Porque a través de la sangre estamos viendo todo la celularidad sanguínea, la bioquímica, todos los analitos, enzimas, productos de desecho, electrolitos, ¿no? De diferentes órganos, hígado, riñón, músculo, sistema renal también, ¿no? Y el urianálisis pues nos da la información de saber cómo está esa orina de desecho, que también se correlaciona justamente con hígado, con riñón, con los componentes sanguíneos, ¿no? Entonces de esa forma el médico puede ver un pantallazo general de cómo está. Ya de ahí, una vez que el médico determine, pues puede estar totalmente, si la clínica está sano, los laboratorios salen limpios y no hay algo que me haga sospechar de algo más, pues yo lo puedo dar como clínicamente sano, ¿no? Es un paciente sano. Pero de repente en esos sanos aparece que hay algo en hígado, ¿no? Sus enzimas hepáticas están elevadas. Eso no es normal porque es un paciente que no debería por qué tener enzimas hepáticas elevadas, ¿no? No está bajo ningún tratamiento, no está nada. Entonces eso le da la herramienta al clínico a decirle al propietario, ¿sabes qué? Tengo que investigar más aquí. Ahorita está sano, pero hay que hacer imagenología. Tengo que ver ese hígado cómo está, ¿no? Porque otras de las enfermedades silenciosas a veces es el cáncer, ¿no? Entonces el cáncer puede ser muy silencioso, muy indolente, hasta etapas ya muy avanzadas, ¿no? Entonces de repente si yo veo enzimas hepáticas elevadas y le digo eso al clínico, el clínico hace imagenología, hemos llegado a detectar muchas veces hay una neoplasia ahí. Entonces, bueno, a través de esa neoplasia, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, ya estudios un poco más específicos, una citología, una biopsia, histopatología, etcétera, ¿no? Y podemos determinarlo de manera temprana, porque a veces cuando ya tienen muchos signos clínicos de eso, pues el cáncer hace metástasis, ¿no? Y entonces se complica todo el tratamiento. Ok, y parte de lo que estás hablando, muchas de las ocasiones, y esto también tanto para que los dueños lo sepan, como que también los clínicos veterinarios puedan hacer ahí ciertos cambios positivos. Muchas de las ocasiones piden estudios y solamente piden exactamente lo que acabas de mencionar, el hemograma o la biometría y el perfil químico, la química sanguínea, y dejan excluido el general de orina, sí, porque no lo saben tomar por mil causas que puede existir, pero qué tan importante es el general de orina. Digo, porque si tu médico no te lo solicita, pídeselo, o si tal vez no lo sabe tomar, ok, puede ir con alguien más a tomar solamente las muestras y seguir siendo tu clínico. Entonces, pero qué tan importante es el general de orina, porque me ha tocado gente que es que no es nada importante, no te dan ningún dato específico, pero ¿tú qué me puedes decir sobre eso? ¿Qué tan importante es? Pues la orina, el desecho es un desecho, ¿no? Es un desecho del organismo, la producción de orina. Pero eso nos da muchísima información porque está correlacionado íntimamente con el sistema circulatorio. Recordando un poquito de fisiología, pues la sangre pasa por ahí, ¿no? Todo llega al riñón para poder hacer la reabsorción de ciertos componentes y el desecho de cosas, ¿no? O sea, también el riñón desintoxica al organismo, pero también reabsorbe muchos de los nutrientes que no quiere que se pierdan, ¿no? Como por ejemplo la glucosa, ¿no? La glucosa, el organismo es muy receloso porque es necesario para tener energía, entonces vuelve a reabsorber toda la glucosa y elimina el resto, ¿no? Y aparte, pues está ligado también al hígado, porque recuerden que el hígado tiene muchísimo metabolismo de todos los nutrientes y entonces también por ahí va a desechar algunas cosas por vía renal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa parte en la que el riñón está ligado a muchos sistemas, su producto de desecho, la orina, nos da mucha información no solo a nivel renal, sino también a nivel hepático, a nivel circulatorio, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, nos da mucha información de qué es lo que está pasando. Entonces, una de las cosas más importantes es ver el valor de densidad urinaria, ¿no? Esa es una prueba que se hace bastante simple con un refractómetro, un aparato que sirve para refractar la luz, por así decirlo, y nos dice qué tan concentrada o qué tan diluida está la orina, ¿no? Sabemos que en perros y en gatos pues hay valores en los que vamos a considerar para saber si es que concentra adecuadamente o está diluyendo adecuadamente. Pero este valor de densidad urinaria carece de sentido si yo no tengo la parte de la bioquímica, ¿no? Porque tengo que correlacionar la bioquímica con el valor de densidad urinaria. Poniendo un ejemplo, si es que yo veo a nivel de la bioquímica analitos, que es la urea y la creatinina, que son productos de desecho,
muy incrementados, entonces tengo que regresar a fuerza a ver mi valor de densidad urinaria para ver si es que la concentración está adecuada, y eso me puede decir tu paciente solo está deshidratado. Pero si el valor de densidad urinaria está baja, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Tu riñón está fallando, el riñón de tu paciente está fallando. Entonces es súper importante eso, por poner un ejemplo, ¿no? De ahí también nos habla mucho también de las vías urinarias, saber cómo, si es que hay formación de cristales, si hay hay procesos infecciosos, en ocasiones hasta procesos de cáncer, porque también la vejiga, el riñón, los uréteres, pues son órganos donde puede haber cáncer, ¿no? Puede haber neoplasias. Entonces, a veces esa información que nos da, yo en un ureanálisis he podido determinar, ¿sabes qué? No venía por eso. el paciente solo vino a estudios normales, no está bien. Y en un ureanálisis veo morfología fea de células, o sea, bueno, sí, por decirlo, células feas, sí, sí. atípicas, ¿no? Hago una tinción inmediatamente y me doy cuenta que hay características de malignidad y le digo al clínico, ¿sabes qué? Enfócate en esa vejiga porque esto está mal. O sea, a mí me está hablando de que ahí probablemente hay una alta sospecha de cáncer. Le hace un ultrasonido, sí, una masa ahí en vejiga, está feo y ya lo diagnosticamos, ¿no? A veces, si es que solo me envías el hemograma y la bioquímica, pues pierde todo el valor y que es tan importante la orina, ¿no? Y no puedo correlacionar con el resto de cosas. No puedo saber si tu paciente, pues a veces también las fallas hepáticas se pueden resolver a través del ureanálisis, ¿no? Un ejemplo de eso es los puentes portosistémicos, ¿no? Pacientes que la mayoría pues son cachorros, ¿no? En la mayoría de los casos, en donde hay puentes portosistémicos, ya sabemos que es esta unión entre el hígado y la circulación, ¿no? O sea, la circulación no llega enteramente al hígado, sino que por alguna desviación vascular se regresa, ¿no? Y entonces está circulando la sangre y nunca entra al hígado, que es donde necesita hacer la desintoxicación y todo, ¿no? Y hay un detalle en el ureanálisis que a veces podemos ver, es la formación de cristales de biurato de amonio, ¿no? Entonces, la formación de cristales de biurato de amonio te dice tres cosas. O tu paciente tiene puentes portosistémicos, o es insuficiente hepático, su hígado ya no funciona, o la tercera es un dálmata o un bulldog o algunas de estas razas que tienen una alteración genética específica en el metabolismo de la urea, ¿no? Entonces ya de todas esas cosas, a ver, dime tú qué es lo que tiene tu paciente. No, ¿sabes qué? Es cachorro, está convulsionando, ¿no? Pues insuficiencia hepática, pues la descartamos porque es rarísimo que tenga una insuficiencia hepática un paciente cachorro, ¿no? Entonces la menos probable. ¿Es dálmata? No, no es dálmata, no. Entonces, puentes portosistémicos. Búscale el puente portosistémico, ¿no? Entonces, te da una información muy valiosa el ureanálisis y a veces sí lo subestiman muchísimo a esa prueba. Total. Doc, algo ya hablando de este tema, muchas de las ocasiones el médico solicita estudios y el dueño, por una u otra cosa, no hay mucha economía ahorita para hacerlo. Entonces, el dueño dice, oye, de esos 3 estudios que me dices, ¿le puedes tomar uno hoy, otro mañana y otro pasado mañana? ¿O uno hoy, o uno la próxima semana y la próxima semana? ¿Se puede hacer eso? De que se puede, ¿verdad? Porque si el propietario no quiere pagar, pues no hay ni otra. Ahora, ¿qué es lo ideal? No es lo ideal. Los estudios de sangre, siempre hacemos de esta analogía, es una fotografía, ¿no? En el momento que yo le tomé, digamos, a tu paciente, le tomaste la sangre a las 8 de la mañana el martes 16 de febrero, tomas de esa sangre, esos resultados son de ese paciente el martes 16 de febrero a las 8 de la mañana. Porque debemos entender que los cambios biológicos son constantes, es un comportamiento, es de cambios constantes, ¿no? Entonces a las 8 de la mañana pudo estar bien y a las 5 de la tarde pudo haber fallecido. Entonces, ¿qué pasó de 8 a las 5? Un montón de cosas pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, yo no puedo correlacionar lo que pasó ese día con lo que pasa el siguiente día y con lo que pasa, y peor, de una semana en otra semana, ¿no? Lo ideal es hacer todo en conjunto al mismo momento para poder determinar que todo eso, poder correlacionarlo en el mismo momento con la clínica del paciente, ¿no? Porque después, vamos a poner un ejemplo, hay un perro que se intoxicó con warfarínicos, ¿no? Los warfarínicos son estos tóxicos que tienen los raticidas, ¿no? Entonces llega donde ti urgente el propietario y le dice, lo acabo de ver que se consumió, ¿no? Entonces, bueno, tú activas un protocolo, ¿no? Para tratar de desintoxicar, de que no se absorba tanto la sustancia y le tomas la muestra de sangre, ¿no? Ese momento yo lo correlaciono, acaba de pasar tal vez hace unas 4 horas, ¿no?
y yo te digo, pues mira, ahorita no hay nada, ¿no? Pero esos warfarínicos tal vez la dosis sí fue muy alta, el protocolo que se instaura a veces pues no fue suficiente para dejar que no se absorba esa sustancia y a las pocas horas el perro empieza a tener ya signos clínicos. Yo puedo vuelves a tomar eso y es un cambio brutal de horas. O sea, empezó a las 8 de la mañana y si volvemos a tomar a las 5 de la tarde y te digo, ¿sabes qué? Sí, hay hemólisis, hay disminución en los tiempos de coagulación, aumento en los tiempos de la coagulación, o sea, ya está ahí presente, ¿no? Entonces, y fue de horas. Ahora, si es que eso pasa de un día para otro, imagínate los cambios que puede haber, ¿no? Entonces no se correlaciona, porque todos los cambios biológicos son constantes. Los mecanismos compensatorios están tratando de aguantar, ¿no? Todo para que no se presente como tal la enfermedad, pero en algún momento uno de ellos o dos de ellos pues ya no puede más y entonces se presenta la enfermedad y los signos clínicos. Total. Ahora, Doc, muchas de las ocasiones, pasándonos ahora un poco a la parte de gatos para ir mezclando un poco, en los gatos pasa algo muy común que a veces para muchos clínicos o incluso para dueños puede ser muy alarmante, que es la elevación de la glucosa en el estudio de química sanguínea o simplemente la glucosa demasiado alta. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cuándo podríamos considerar que realmente es patológico? Ya lo hablamos un poquito con la doctora Alejandra y ahí tocamos algunos temas importantes porque hablamos todo el capítulo de diabetes. Diabetes, pero acá de este lado, y le pasó un caso muy raro de que, oye, la dueña estaba muy insistente de que mi paciente tiene una elevación, pero no sabíamos por qué era. Le tuvieron que poner el glucómetro que es para medir constantemente y ahí se dieron cuenta cuando estaba dormido que sí. Pero ¿por qué pasa eso en los gatos? ¿Por qué se aumenta la glucosa? Bueno, en realidad pasa en todas las especies, ¿no? Pero en gatos es como mucho más, se ve como más evidente, es como más frecuente ver las hiperglucemias. El mecanismo es por acción de catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina, etcétera, y aparte el cortisol por otro lado, se producen en momentos del paciente con estrés, ¿no? O sea, si un gato salió de su casa que nunca había salido en la vida, pues obviamente va a estar estresado, ¿no? Si no es ir en el coche, va a estresarse. Si llega a la clínica veterinaria y ve perros que no tienen ideal el olor y todo eso, pues lo va a estresar, lo va a poner en excitación, ¿no? Y ahí también aparecen las catecolaminas. Entonces, las catecolaminas y el cortisol lo que hacen es inhibir la acción de la insulina, ¿no? Teniendo en cuenta que la insulina es la enzima, es la hormona que deja y permite que la glucosa entre a las células, ¿no? Entonces, el gato está bien, su páncreas está produciendo insulina adecuadamente, pero en estos picos de excitación del gato incrementan mucho estas hormonas, estas otras dos hormonas, ¿no? Y entonces impiden a la insulina hacer su acción y no permiten que la glucosa entre a las células. Entonces hay más glucosa en circulación, ¿no? Normalmente en los gatos puede ser hasta muy dramático el cambio, ¿no? Porque en los intervalos de referencia que nosotros manejamos es hasta 9.7, ¿no? Milimoles por litro. Pero en gatos se puede ver hasta 20, 25. Y entonces eso, si fuera un perro, yo te dijera, es diabético. No, o sea, no hay forma, ¿no? Un perro no le pasa eso. Pero en un gato sí pueden ser muy dramáticos y depende del grado de estrés del que esté presente el paciente. Entonces ahí hay que tener como también ciertas pincitas para saber determinarlo y sobre todo qué clínica tiene, ¿no? En la diabetes es ahora una enfermedad que ya se sabe que es muy fácil identificarlo clínicamente, ¿no? En la mayoría, en el 90% de los casos la diabetes es fácil de diagnosticarla. ¿Por qué? Porque va a tener el paciente poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia, ¿no? Las 4 P's. En la universidad también un doctor cuando nos enseñaba eso nos decía que tenía otra P, que es una palabra que altisonante y no la puedo decir, pero es porque se ponen como atontados por la cantidad de glucosa que ingresa también el sistema nervioso, ¿no? Entonces le decía que la 5P porque los perros y los gatos se ponían así. Entonces es cierto, ¿no? Entonces si el paciente que tienen o tu mascota no tiene ninguno de estos signos clínicos, pues probablemente sea algo transitorio, ¿no? Sobre todo en gatos. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, ¿sabes qué? Volvamos a reevaluar, ¿no? El propietario puede hacer esto en su casa con una Q-check, ¿no? Si está muy preocupado por eso, una mini gota de sangre, ver en el glucómetro y ver cómo se comporta la glucosa. O en dado caso que ya sean un poco más como muy preocupados los tutores, ¿no? Pues sí, se puede poner
el sensor, esto que ya te da una determinación de la glucosa de todo el día, ¿no? Y entonces con eso se determina. Entonces sí, en gatos sí puede ser muy, muy preocupante a veces eso, porque es muy dramático. En los gatos en general son dramáticos, o sea, si tiene un daño renal en comparación de un perro, el gato es como mete quinta y acelera, o sea, y todo se ve muy dramático. Y después con el tratamiento mejoran mucho, muchas veces, ¿no? Entonces, a veces en los gatos es así. Sí, pasa mucho, muy comúnmente. Ahora, Doc, ¿cuál o qué características debe de tener el perro o el gato que te llevan, o bueno, no que te llevan a ti, que le llevan al médico en cuestión de que, por ejemplo, en humanos les piden tantas horas de ayuno o dejan de tomar agua? Entonces, acá en veterinaria, en cuestión de perros y gatos específicamente hablando, ¿cuánto tiempo puedes recomendar para tener ese ayuno correspondiente? Ok. Igual que como en las otras cosas, también depende del tamaño y la especie, ¿no? Si es que tenemos nuevamente vamos a poner el chihuahueño cabeza de manzana, ¿no? Que apenas y el pobrecito pesa 3 kilos. La literatura, y ustedes van a encontrar mucho que les piden como una hora exacta, ¿no? 8 horas. 8 horas mínimo hasta 10 horas de ayuno. Pero yo no le puedo poner a un ayuno de un paciente de 3 kilos unas 10 horas. Se me muere, ¿no? O sea, va a estar, es un ayuno muy prolongado. O sea, no se va a morir, pero obviamente su cuerpo va a empezar a sufrir, ¿no? Entonces es algo que no es necesario, ¿no? Entonces tal vez con unas 6 horas en esos pacientes es más que suficiente, ¿no? Ahora, si tengo de nuevo un gran danés, pues al gran danés sí le tengo que dar mucho tiempo más porque por la talla tan grande se demora muchísimo más del cuerpo en metabolizar y hacer todo lo que tiene que hacer a través de la digestión, etcétera, ¿no? Entonces eso sí les puedo dar 10 horas. Lo que se recomienda es que en general pacientes muy pequeños no más allá de 8 horas y en pacientes muy grandes nunca más allá de 12 horas. El ayuno es importante porque aparece uno de los artefactos que se llama lipemia en los estudios, ¿no? Y eso significa que hay mucha cantidad de grasa en la sangre. Como la mayoría de las pruebas, o no la mayoría, pero muchas de ellas, se determina a través de un haz de luz que pasa por la muestra, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En bioquímica, por ejemplo, la que utilizamos que es bioquímica seca, perdón, bioquímica húmeda, está el equipo va a tomar un poco de la muestra del paciente y un poco del reactivo, ¿no? Le va a hacer la incubación, todo eso hace la máquina y al final del tiempo en el que ya se tiene que medir, el analito, el cubo de el pocillo de ese paciente, de esa muestra, va a pasar a través de un haz de luz y el haz de luz por el otro lado va a captar la cantidad de luz que pase. Y de acuerdo a muchas cosas que son ya más técnicas, determina y te da un número, ¿no? Una concentración. Entonces, si ya de por sí la muestra viene con lipemia, la lipemia se ve como un blanco lechoso, ¿no? Entonces va a interferir justamente en la medición del haz de esa luz, ¿no? Entonces la lipemia sí interfiere mucho y entonces lo que se recomienda es este ayuno. Ahora, ¿por qué no se debe hacer también? Porque puede haber propiedades que no, es que yo no quiero nada de eso, entonces le voy a dar 24 horas de ayuno a mi paciente, ¿no? Para que no tenga lipemia. Pues vuelve a caer en lo mismo, porque pasadas ciertas horas, como les dije, el metabolismo dice, bueno, yo no tengo glucosa porque no estoy ingiriendo de la dieta, pero el cuerpo no se puede quedar sin energía. Entonces lo que hace es, si no tengo glucosa, la otra vía metabólica más rápida para sacar energía son la grasa. Entonces empiezo a sacar grasa de los tejidos, grasa del músculo, grasa de donde tenga la grasa y esa grasa va a entrar a circulación y se va a volver a formar la lipemia, ¿no? Entonces eso se llama un ayuno prolongado. Entonces volvemos a tener lipemia. Entonces sí hay que cumplir con esas horas para poder tener la muestra lo menos lipémica posible o no lipémica para poder hacer los estudios. Eso en un paciente que te llega normal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque si es que hablamos de un paciente que te llega en emergencia, no, ahí sí no podemos ponernos, ¿sabes qué? Le voy a esperar 6 horas de ayuno y el perro todo convulsionando y todo, ¿verdad? Entonces ahí en cambio la indicación es tómalas y lo bueno es como si envías a un laboratorio con un patólogo clínico, él tiene, nosotros tenemos la capacidad de dilucir y decir, bueno, esto es por la lipemia, esto no es por la lipemia, esto tiene que ver con el paciente, que tanto me afecta, ¿no? Porque también depende, no todos los analitos se van a interferir y no todos los analitos se van a interferir
muchísimo o poco, ¿no? Ya sabemos cuáles son, entonces ahí lo podemos discernir y decir, sabes que esta es la información que tengo, si hay interferencia, pero trabaja con esto que sí es real. Ok, ahora hablaste totalmente de la parte de alimentos, pero ¿la parte de líquidos es igual o ahí cambia? En general no se pide, para la mayoría de los estudios no se pide que haya un ayuno de agua, esa es la verdad, ¿no? No interfiere, no pasa nada, de hecho debe estar el paciente hidratado, porque también si es que deja de tomar agua por mucho tiempo, pues se va a deshidratar. Tal vez no una deshidratación vista clínica, ¿no? Porque ya sabemos que bajo de 4 o 3% es poco probable que el clínico pueda determinar. De hecho, 3 hasta 4% es a veces difícil determinarlo clínicamente, ¿no? Pero ya hay deshidratación y eso obviamente va a tener alteraciones a nivel de laboratorio. Sí, total. Ahora, Doc, entonces, si hacemos un cambio un poquito a la parte... Ahora, eso, antes de irnos a eso, muchas de las preguntas que se hacen aquí a veces tienen muchas respuestas. O sea, el médico que está del otro lado puede responder muchísimas cosas, pero la intención es que para los dueños sea lo más entendible posible y lo más concreto que podamos hacer la respuesta. Han visto episodios donde hay médicos que sí dan toda una cátedra, y es la realidad. Muchas veces en medicina la palabra que a veces cae más gordo, pero es depende de muchos factores. Sí. Y esto también, para los médicos que nos están viendo, pues mucho de esto también depende mucho del criterio clínico de cada uno de ustedes. Entonces, no todo es así como que al 100% se hace de esta manera. No, hay muchos criterios que dentro de, como dice el doc, oye, si llega una urgencia y no está en ayunas, no vas a decir, no lo puedo tomar porque no está en ayunas. O sea, no. Ese criterio ya es personal de cada uno de los clínicos que puedan estar viendo este video, y también para los estudiantes es algo importantísimo. Entonces, ahora, vámonos a la parte clínica un poquito, Doc. 3 o si quieres más, 3 verdades o 3 factos, como se está diciendo ahorita, que tú puedes decir que has recibido del médico veterinario y que puedes decir, esto no lo debes de hacer. O sea, decir, ¿sabes qué? No sé, ¿con qué calibre estás tomando la aguja? ¿Cómo estás tomando? ¿Cómo estás jalando el émbolo para una buena toma de sangre? De sangre, ok. La primera es, se debe tomar dependiendo también, otra vez depende, ¿verdad? Sí, pero es que volvemos, del tamaño, sí. ¿No? O sea, si tengo un paciente de raza pequeña, pues en general la aguja azul o sea, con esa se puede tomar bien, ¿no? La sangre, ¿no? Ya si es que tienes como mucho problema o eso, pues bueno, con una aguja de insulina también puedes llegar a tomarlo. No es lo ideal, pero pues si es que estás batallando mucho, porque también puede ser un perro raza mediana grande, ¿no? Te voy a poner un bulldog. Pero el bulldog, el problema es que tiene unas venas súper tortuosas, ¿no? O sea, nosotros como médicos veterinarios sabemos la anatomía, nos han explicado perfectamente. Digo, ok, la safena debe pasar por aquí. Veo en el bulldog y la safena está en la cola por poco, ¿no? O sea, son unas venas rarísimas, tortuosas, y yo le pico, se ponchan a cada rato, entonces también es como complicado. Entonces, lo ideal es que no utilicen agujas de calibre verde, por ejemplo, la de capuchón verde, o sea, 24, 25 gauchos, pues son muy grandes, ¿no? Las agujas rosadas, por ejemplo, y súper innecesarias porque son muy grandes, ¿no? Entonces, con la verde o la azul, la verdad se maneja muy bien, y en pacientes muy, muy chiquitos. Con la negra y con la azul. Con la verde. Perdón, con la negra y con la azul se maneja bastante bien, y si es que son pacientes muy chiquitos, por ejemplo, cachorros, pues sí, o sea, pero cachorros hablado de días, ¿no? O pacientes exóticos que también me llegan, ahí se toma con la aguja de insulina, ¿no? Y se toma bastante bien. Entonces, lo ideal es, en el mundo ideal, que sea una entrada limpia. A eso nos referimos, lo que se está detenida la vena, ya hice mi desinfección adecuada, espero que se seque el alcohol, que se evapore. Eso también es bastante importante, esperar que el alcohol se evapore, ¿no? Y me pasa mucho también a veces que hay un error, que piensan que mientras más alcohol tenga y más húmedo esté, es mejor y está más desinfectado. Eso no es cierto, porque el alcohol hace su función cuando realmente se evapora, se deshidrata. Ahí hace su función. Entonces, y no es necesario, pues, hacer como una asepsia tipo quirúrgica, ¿verdad? O sea, no voy a hacer un embrocado. Un embrocado, exacto. No es necesario, ¿no? Simplemente un poquito de alcohol en la zona, esperar que se seque. ¿Está seco? Ok. Visualizo la vena y ya está.
ingreso con la aguja, jalo el émbolo se debe jalar de una manera continua y no brusca para que la sangre ingrese a la jeringa. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos tratando con células, ¿no? Adentro hay células. Y si es que yo hago un jalado, por así decirlo, un movimiento brusco del émbolo, pues esas células van a entrar al vacío con mucha más fuerza y el capilar de donde están entrando a una luz más chiquita que es la jeringa, pues se van a romper, ¿no? Y entonces vamos a tener alteraciones. Entonces lo ideal es que de forma continua, agradable, ¿no? O sea, no brusca, y una vez que se tome, hay un orden en tomar los tubos. Lo primero es para tiempos de coagulación. Si es que dentro de los estudios que envían es tiempos de coagulación, lo primero es llenar el tubo tapa azul. Después, el tubo tapa lila, que es para hemograma, y después el tubo tapa roja, que es para bioquímicas, pruebas séricas, hormonales, etc. ¿Okay? Si es que estamos trabajando con tubo tapa verde, tubo tapa lila o tubo tapa celeste, se tiene que hacer la homogenización sí o sí. 10 veces se puede hacer en forma de 8, así, o de infinito, o se lo puede hacer de esta forma, ¿no? Igual, es una homogenización suave, continua, para que el anticoagulante que tenga ese tubo se mezcle muy bien con la sangre y no presente coágulo. Porque si es que hay coágulo en una de esas tres, es muy probable que no se pueda realizar absolutamente nada. En tiempos de coagulación, un mini coágulo, hasta ahí llegó la prueba. En hemograma, se puede llegar a trabajar con coágulos muy, muy chiquititos y aún así a expensas de que vaya a haber alteraciones, ¿no? Pero si hay un coágulo presente, evidente, muy grande, hasta ahí llega el estudio, ¿no? Y en tubos tapa verde igual, porque a veces los tubos tapa verde nos sirven también para hacer pruebas bioquímicas, pero si hay coágulo también no nos va a servir, ¿no? Entonces en el tubo tapa roja, por el contrario, ese lo debemos dejar quietito. Ese sí queremos que coagule porque ese no tiene anticoagulante y lo que queremos es la obtención del suero. A ese no le vamos a estar moviendo ni nada, ese es dejarlo ahí quietito, ¿no? Una vez que pasen 10 minutos que se atempere la muestra, se refrigeran si se van a enviar el mismo día. Si es que ustedes tienen centrífugas en el hospital, pues bueno, todo lo que va a ser para bioquímica se puede centrifugar, se puede obtener el suero, ponerlo en otro tubo y congelar. El suero congelado aguanta muchísimo tiempo, es muy estable para hormonas, para enzimas, para lo que ustedes deseen. Y el hemograma aguanta muy bien 48 horas en refrigeración. Obviamente no se centrifuga, solo se deja en refrigeración. Eso es como la toma ideal. Y una de las cosas que mencionaste al principio era que esta parte de la toma es muy importante, ¿no? Para obtener datos. En patología clínica siempre manejamos esto. El 70% del diagnóstico está en qué tan bien tomaste la muestra. Esa es la verdad. Y eso no depende del patólogo clínico del laboratorio, depende del clínico. Si ustedes tomaron muy bien las muestras, ya tienen en citología, por ejemplo, el 70% ya es diagnóstica. Ya tenemos el diagnóstico. Ya el 30% pues ya depende de nosotros, de la experiencia que tengamos, resolverlo, verlo y eso, ¿no? Entonces es muy importante que se haga una toma adecuada, que se conserve de manera adecuada para que los resultados sean los más confiables posibles. Ok, y por ejemplo lo que mencionabas, la mezcla, esa homogenización, mencionabas que es así, hacerlo de esta manera es inadecuado. Es inadecuado. Ajá. O sea, sí la pueden hacer así, ¿no? O sea, es la misma, pero despacio, suave, gentilmente, ¿no? Okay. Tampoco es... Mucho pasaba en los hospitales a veces donde trabajaba, que los clínicos como siempre están corriendo porque tienen mucha carga de trabajo, esa es la verdad a veces. Entonces se olvidaban y metían los tubos en la solapa de los mandiles, ¿no? De las batas, sí. ¿No? O en las pijamas quirúrgicas. Y ahí lo tenían paseándose por todo el laboratorio, calentándose con el cuerpo muscular, con el calor corporal, y se olvidaban y ahí dejaban y se iban de un lado para otro. No, o sea, eso tampoco es adecuado, ¿no? O sea, las muestras hay que, una vez tomadas, esperar que pase el tiempo y ya, las refrigero, las congelo, dependiendo de lo que vaya a hacer. Ok. Pasando un poco de tema a un tema con las pruebas rápidas que llegan a las clínicas. ¿Tú cómo podrías determinar o qué le podrías aconsejar al médico veterinario para el consumo de esas pruebas? No hablamos de marcas, pero ¿cuáles se tendrían que tener como consideración? Vaya, reformulo la pregunta. ¿Cuáles son las características que debe de tener ese kit o esa muestra para que tengas
un mejor resultado en tu clínica y cuáles no? Porque de ahí va otra pregunta, pero ahorita la hacemos. Pero primeramente es... Ok, pues hay muchas en el mercado, justamente por no mencionar marcas. Lo ideal es que si están inseguros de una marca como tal, puedan pedir el inserto, ¿no? O ya viene con el inserto. En el inserto ustedes pueden ver todas las características de las pruebas, en dónde se hizo, quién lo hizo, ¿no? Aquí sí va a haber pues mucho cambio en el precio y evidentemente las pruebas de mejor calidad pues van a ser un poco más costosas, ¿no? De laboratorios ya reconocidos, ya que sabemos que realmente sí ya funciona. Entonces, si alguna vez tienen alguna duda, yo lo que les digo es pregunten a sus colegas, no en el área, si alguien más lo ha utilizado, qué tanta correlación ha tenido con los pacientes y eso, ¿no? Entonces eso es importante empezando por las marcas. De ahí en general, las marcas más comunes pues funcionan bastante bien, ¿no? Cualquiera de ellas. Ahora, siempre es importante... Dinos 3 marcas de una vez, dinos 3 marcas, no pasa nada. Pues está... bueno, de las pruebas rápidas también las maneja IDEXX, ¿no? Que son muy buenas. Está la marca de... se me fue esta la... que también es como la del 4DX, que viene en cuadradito. ¿Anigen? Anigen, esa es otra muy buena también. Y hay otra de Labtest, si no me equivoco, que también la he manejado. Pero, pues, en general son buenas, ¿no? Ok, perfecto. Cualquiera de ellas, pues, la verdad, van bien. Ahora, todo va a depender, muchas veces el error común es depender ciegamente de la prueba, ¿no? Y eso pasa como en cualquier otro, ¿no? Siempre es de ver en correlación de la clínica del paciente y de la historia. Te voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo vamos a pensar que utilizamos el 4DX de IDEXX, ¿no? Okay. Súper reconocida la marca, es muy bueno la verdad, ¿no? Y le pongo a un paciente la sangre y corre y sale positivo a erliquiosis, ¿no? Entonces, el laboratorio nunca me reportó hallazgos que tengan que ver con la relación y el paciente te dice, hace años que no tiene garrapatas. O sea, todo el tiempo yo le estoy poniendo las jeringas y eso. ¿Qué hago con esta prueba? ¿La doy como verdadera? ¿Es realmente un paciente con erliquiosis con la enfermedad presente? Probablemente no. Entonces, ahí hay que explicar al propietario, es decir, mira, en ese caso específico, esa prueba busca anticuerpos. Y si tu paciente en algún momento de la vida, hace 3 años, 4 años, una garrapata lamentablemente le infectó y la carga fue muy baja y el organismo pudo defenderse y no presentó la enfermedad, pues bueno, hizo algo bueno el cuerpo y se quedó con anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos son lo que nos pasa a nosotros cuando nos ponen las vacunas contra COVID, ¿no? O contra cualquier enfermedad, ¿no? Entonces el organismo crea estos moléculas que para cuando llegue de nuevo el virus, bacteria o eso pueda ser atacado, neutralizado y no presentemos la enfermedad. No que no nos infectemos porque sí nos vamos a infectar, pero no vamos a presentar la enfermedad. Entonces lo mismo pasa en este caso con la Ehrlichia. Ingresó la bacteria, el organismo fue capaz de detenerla, destruirla, no presentó la enfermedad, pero los anticuerpos de Ehrlichia pueden, en la literatura te dice que hasta 5 años posteriores pueden seguir presentes. Y como la prueba detecta anticuerpos como tal, pues te sale presente, pero el paciente no tiene signos clínicos, no hay historial últimamente de garrapatas, ha estado con ectoparasiticidas, desde hace 3 años y las pruebas de laboratorio no salen nada. Entonces, ese paciente probablemente no tenga erliquiosis, ¿no? Entonces, siempre hay que saber qué es lo que busca la prueba, para qué lo voy a hacer y cuál es el fin. Y aún así, si tengo muchas dudas, lo que puedan hacer es pasar a una prueba más específica y decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo todavía dudas con esa prueba de algo verdadero, entonces en vez de una ELISA, hago un PCR. Hago un PCR en sangre, si sale negativo, ¿sabes qué? Lo más seguro es que sea negativo y no tenga erliquiosis. Perfecto, Doc. Ya la última pregunta para ya terminar el episodio es sobre la parte de la leucemia felina. La leucemia felina tiene, y no nos metamos en la parte clínica porque vamos a tener un especialista en gatos que nos va a ayudar a explicar un poquito de eso. Pero en el laboratorio clínico, ¿hay forma primeramente, hay diferentes tipos de leucemia? Entonces, en laboratorio clínico se puede detectar o se puede determinar qué tipo de leucemia tiene, si es contagiosa o no es contagiosa, o es simplemente portador el gato, porque pasa mucho de que tienen más de un gato, adoptaron uno de la calle, duró 3 meses en casa y lo traen a revisión y hoy, ¿sabes qué? Salió positivo a leucemia. Entonces, en esos casos,
¿qué pruebas tú aconsejas hacer específicamente hablando de leucemia? ¿O cómo podrías hablar un poco sobre esa parte de leucemia para no meter más? Mira, el consenso hasta ahorita ha determinado que el protocolo para dar a un gato positivo o negativo es el siguiente. Tú tomas primero, empezar siempre por las muestras de la prueba rápida de ELISA, ¿no? Entonces, si sale negativo, pues bueno, ahorita es negativo, tengo que darle a ese paciente un periodo de ventana, porque el periodo de ventana que se habla en enfermedades infecciosas es el tiempo que puede estar incubando el virus para presentar signos, ¿no? Tiempo de ventana que se ha dado en este virus es de 8 semanas, o sea, 2 meses. Entonces, bueno, ¿sabes qué? A la primera visita no tiene nada, es negativo, vamos a esperar 8 semanas. Durante esas 8 semanas, tu gato debe estar aislado. O sea, no, si es que tienes más gatos en la casa, aíslalo, no puede estar en contacto con otro gato, no lo dejes salir. Todos los gatos en la TAM deben ser indoor, sí o sí. Eso es algo que la gente todavía sigue sin comprender, pero deben estar dentro de casa. Un gato nunca debe salir de la casa. Pasadas las 8 semanas lo vuelvo a medir. Si volvió a salir negativo, hasta ahí llega el diagnóstico y digo, ¿sabes qué? Ya tengo 2 pruebas rápidas que me dicen negativo. El consenso me dice que con eso yo lo puedo dar negativo. Es muy poco probable que lo tenga. Jamás podemos descartarlo de todo, pero ya tenemos un 95-98% de probabilidad de que es negativo. Si en dado caso el primero salió positivo y el segundo también volvió a salir positivo, nuevamente ahí sí ya tengo que decir es positivo. El gato es positivo a leucemia y lo que podemos hacer ahí es PCR, si es que ustedes desean. El PCR cuantitativo que nos ayuda a saber justamente qué tipo o nos guía un poco a saber qué tipo de leucemia o hacia dónde se va a ir. Si es que es una enfermedad regresiva, si es que va a ser progresiva, si va a estar latente o si va a ser portador, ¿no? Esto nos ayuda a saber, depende de la cantidad de copias virales que tenga el paciente. Ahora, esto se tiene que volver a repetir después de un tiempo para ver cómo van esas copias virales, ¿verdad? Y de esa forma determinarlo. No siempre es necesario, la verdad. Lamentablemente no tenemos aquí al alcance la PCR cuantitativa. Eso todavía sigue siendo un estudio que se envía a Estados Unidos en IDEXX para hacerlo. Entonces también suele ser un poco costosa. Y todos los propietarios pues no tienen para eso, ¿verdad? Entonces no siempre se la realiza, en el mundo ideal se debería realizar sí y con eso pues se puede ayudar a determinar hacia dónde se está yendo la enfermedad, ¿no? La mayoría de los gatos lamentablemente van a ser progresivos, o sea, la mayoría de las leucemias van a terminar siendo progresivas y eso significa que o va a provocar cáncer de algún tipo o va a provocar algún tipo de mielodisplasia o va a provocar alguna alteración más en el gato, ¿no? Lamentablemente. En esos pacientes lo que se hace es darle un seguimiento continuo, tratar de disminuir todo, reconstruir el ambiente para que no tenga ningún estrés ni nada, que no le baje las defensas, porque cualquier otra enfermedad que le dé, pues el virus puede aprovechar y va a hacer ahí su fiesta, ¿verdad? ¿Y de qué manera puedes tú decir que esos gatos exactamente van a ser portadores no sanos? Te la debo ahí sí. No sé en realidad la pregunta, la respuesta de eso. O sea, hasta donde tengo entendido, con el PCR te puedes guiar hacia dónde va a ser, pero portador no sano, en teoría sería un progresivo, ¿verdad? Sí, sería un progresivo al final del día. Pues... porque, a ver, hay ocasiones en que son portadores sanos, o te dice la literatura que hay portadores sanos también, entonces es así como que cuando puedes determinar para que la gente se sienta tranquila de que sabes que tengo el gatito que agarré es leucemia y va a ser progresiva. ¿De qué manera? Ok, el PCR. El PCR es lo que te digo, la manera cuantitativa. Hasta ahí llego. Hasta ahí. Sí, de ahí ya no sé si es que hay algo más específico. Seguramente el especialista en gatos te va a hablar muchísimo más de eso. Pero hasta donde llega el laboratorio es eso, a decirle la carga viral y según la carga viral determinar si es que puede ser progresivo, regresivo, etcétera, 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 ¿no? Pero hasta ahí llega el laboratorio. Ya la otra parte yo creo que muchísimo mejor lo va a poder explicar un especialista en gatos. Totalmente. Doc, ya por último, teníamos una sección donde platicábamos un poquito de algunas anécdotas que nos llegaban de colegas o de propietarios, pero hicimos un pequeño cambio porque de repente se hacía más largo el episodio. Entonces, es alguna anécdota que tú recuerdes, ya sea buena o mala, de algún propietario. ¿En algún punto viste propietarios? ¿Conociste o incluso clínicos? No necesariamente, digo ahorita que ya es más con los clínicos,
en algún punto, buena o mala, no tienes que decir nombres ni mucho menos, pero algo que te acuerdes, bueno o malo, así la peor o la mejor. Pues tengo varios, o sea, como graciosos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno en Ciudad de México, cuando estaba allá en un hospital, que un propietario estaba muy insistente de que se tenía que hacer un urianálisis a su gato, ¿no? Y que tenía que a fuerza hacerse. No era paciente del hospital, pero llamó como 3 días seguidos a que se haga, que la acepten, no sé qué. Entonces normalmente en ese hospital no se recibía de externos. El laboratorio era únicamente para los pacientes hospitalizados o los pacientes que hagan consulta ahí. Pero como el propietario era bastante intensillo, la dueña aceptó y dijo, ya, mira, tráeme la orina y pues nosotros lo hacemos. Entonces ese día yo llego al laboratorio y me llama mi jefa y me dice, ya te dejaron ahí la orina, creo, no sé qué, me avisa a ver qué salió porque estaba súper insistente. Y voy llegando y era un pañal. O sea, llegó el pañal, no era un pañal ni siquiera un pañal de veterinaria, era un pañal de niño, o sea, así. Y yo, pues, ¿qué quiero con eso? O sea, y entonces se le llamó, bueno, hizo un show, un pancho, se enojó durísimo, que cómo es posible, que no sé qué. O sea, no, de esas personas que ya ni siquiera dices, ¿para qué me gasto explicándole, verdad? Ok. Pero yo qué hago con un pañal, ¿no? O sea, y aparte ni siquiera sé cómo le pudo poner al gato, porque parecía un pañal de esos para niño grande, o sea, ni siquiera sé cómo le hizo, o sea, bueno, esa fue una de las que me acuerdo ahorita. Ok, ¿y con algún colega? Con colegas, una vez enviaron también justamente una muestra de orina o sea, ya ves que les pedimos que nos envíen orina, 3 ml es más que suficiente, ¿no? Bueno, yo no sé cómo le hizo, pero me envió una de estas botellas de tequila lleno de orina del paciente. Yo cuando llegué al laboratorio, yo dije, ¿quién está tomando tequila? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Porque parecía tequila reposado por el colorcito, ¿no? Y de repente me dice, es que me mandaron de un paciente. Y yo, ¿quién mandó eso? No sé, pero era de estas botellas que son súper bonitas. O sea, que son de tequila, lleno de orina. Y yo, pues ni siquiera va a servir esta cosa. O sea, aparte de todo el esfuerzo que me imagino para haberle llenado toda esa botella, no me acuerdo ni siquiera la raza, pero espero que haya sido una raza grande, porque si no, ¿cuántos días habrá tenido ahí para llenarla? Mando eso. Esa es otra. Con las orinas sí sufrimos bastante. Sí, ya me di cuenta. O no te las mandan o te las mandan muy raras. Los copros también, ajá. O sea, pedimos como 300 gramos, que es como poquito. A veces pues vienen con todo el mojón de un gran danés. 1 kilo ahí está. Ahí está, ¿no? O sea, y nosotros, pues bueno, la cucharita y ya desecha el resto. O sea, no vamos a utilizar eso. Perfecto. Doc, me encantó la plática. Sé que hay muchos temas más que podemos sacar, pero exactamente eso nos da para un segundo episodio que podamos platicarlo un poquito más. Con gusto. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tanto de laboratorio como las tuyas, o simplemente las de laboratorio, como quieras? Pues de laboratorio nos pueden encontrar como redlabmty@gmail.com para el correo. En redes sociales como redlabmty, que es Monterrey. Y a nuestra página web, que también es redlabmty.com. Entonces, en cualquiera de esos nos pueden encontrar. Ahí están también los teléfonos, dirección. En Google Maps, ustedes pueden poner, si están aquí en la zona de Monterrey, ponen Red Lab y es el primerito que les va a salir porque no hay otro Red Lab. Estamos cerca del Hospital Metropolitano, en San Nicolás de los Garza, y pues por ahí nos pueden contactar. Y por ejemplo, personas o médicos externos de otras partes, ¿te pueden mandar también estudios a ti? Sí, lo que sí es que solo trabajamos con médicos veterinarios, no trabajamos con tutores directamente, y para trabajar con nosotros sí nos deben enviar la cédula profesional. Perfecto, eso me encanta. Doc, te agradezco mucho, espero te haya gustado y bueno, perfecto. Espero que les haya gustado la verdad el episodio. Nos estamos viendo para las próximas entrevistas, ya casi terminamos la primera temporada, entonces cualquier duda que tengan, como les digo, mándenla al correo o déjenla aquí abajito en los comentarios y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias.